Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD de Educación y Desarrollo, Mención de Honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos reconociendo a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de paz en nuestro país y son ejemplo para la sociedad en su actuar público y personal. Nuestra invitada de hoy, comunicadora social, su interés por la cultura la ha llevado a ocupar importantes cargos como directora de Fomento Regional del Ministerio de Cultura, directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y ha sido también directora general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, así como asesora cultural del Convenio Andrés Bello. Hoy es nada menos que la presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta, entidad que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de muchos jóvenes, niños, adolescentes, mediante la formación musical desde una perspectiva de inclusión social, derechos y diversidad cultural. Los invito, queridos televidentes, a conocer el perfil de nuestra invitada. María Claudia Parias Durán nació en Bogotá. Es hija de un artista huilense y un médico tolimense, quienes llegaron a Bogotá en busca de un mejor futuro para realizarse tanto académica como profesionalmente. De esta sólida relación nacieron María Claudia y sus hermanos Adriana y Juan Carlos. María Claudia siempre tuvo en mente el sueño de gerenciar una entidad cultural, así que desde su formación como comunicadora social inició su carrera en el campo del periodismo cultural. Posteriormente, hizo una especialización en gestión cultural y luego una maestría en gerencia cultural, lo que le permitió continuar con su ascendente carrera, desempeñándose como directora de Fomento Regional del Ministerio de Cultura, directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, directora general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y asesora cultural del Convenio Andrés Bello, entidades en donde es recordada por agregar creatividad e innovación a los proyectos que ha liderado. Actualmente es presidente ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta, entidad que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de niños y adolescentes mediante la formación musical desde una perspectiva de inclusión social, derechos y diversidad cultural. Es por esto que la UNAD reconoce a María Claudia Parias Durán como una de las líderes más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era postconflicto. Doctora María Claudia Parias Durán, directora ejecutiva y presidente de la Fundación Nacional Batuta. Bienvenida a la UNAD y a este programa de mención de honor. Muchas gracias, señor rector. Encantada de estar acá en la universidad y en esta conversación intensa que vamos a tener. Bien, seguramente va a ser muy intensa. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la etapa de tu niñez, de tu formación, de tus padres, de esa vida inicial tuya. Cuéntanos, ¿quiénes fueron tus padres o quiénes son tus padres? Y Claro que cómo sí. fue toda esa relación en la época de la niñez. Bueno, entonces yo soy hija de papás que emigraron de otras partes de Colombia a Bogotá. Mi mamá es del Huila, de Neiva, se llama Gladys Durán y es una persona que fue de esas mujeres que llegó a estudiar en la Universidad Javeriana cuando había residencias femeninas. Entonces ella estudió arte, venía de Neiva y era pues miembro de una familia que tenía 15 hermanos, una familia enormemente grande. Y ella siempre como con la idea de ser una mujer que, pues que se vinculara con la educación y particularmente con la educación en artes. Entonces, en esa época todavía no existía la carrera de artes plásticas en la Javeriana, pero sí una carrera que era muy acomodada a la idea de la mujer de los años 50, que era la carrera de arte y decoración. Ya. Entonces, pues ella llegó a Bogotá para estudiar arte y decoración y vivió en esos años de su formación universitaria en las residencias femeninas manejadas por monjas en la Universidad Javeriana de Bogotá. Ya voy entendiendo mucho de tu inclinación, claro. Y mi papá pues creció toda su vida acá. Mis abuelos habían sido de alguna manera desplazados de Honda, del Tolima.
y él estudiaba medicina en la Javeriana. Sí. Entonces ahí se conocieron, se casaron muy chiquitos y no me digas. tuvieron 3 hijos que somos Ajá. mis hermanos y yo. ¿Quiénes son tus hermanos? Mi hermana Adriana Parias es profesora de Economía en la Universidad Nacional de Colombia, es una profesora muy conocida en el medio de la formación en economía. Y mi hermano, que es el chiquito, Juan Carlos Parias, es el único rico de la familia porque es comerciante en telas. Qué bueno. Entonces es una familia diversa y una familia muy unida. ¿Qué te acuerdas de esa infancia, de la época del colegio? ¿Qué Yo- dejó allí? Pues yo creo que una tendencia muy importante hacia la valoración de las artes y de las humanidades. Yo Sí. estudié en el Marymount, que en esa época, en los años 80, era un colegio muy orientado a la formación en la sensibilidad artística, muy riguroso desde el punto de vista académico. Entonces, digamos que para mí fue, a diferencia de lo que pueden decir muchas personas sobre su experiencia en el colegio, para mí el colegio fue maravilloso. Yo tuve profesoras maravillosas, profesores también increíbles. Pero también me acuerdo mucho que cuando yo llegaba a mi casa, todas las tardes iba a un lugar que se llamaba El Muro Blanco. El Muro Blanco era un sitio en donde se impartían clases de cultura general y donde había también escenarios de práctica artística. Yo tomaba pintura en el Muro Blanco y pues oía a los grandes académicos hablar sobre la historia de las civilizaciones. Ajá. Entonces, digamos, yo era una niña un poco rara porque no me gustaba jugar voleibol ni tirar piedritas jugando pues al pan y piedrita en la cuadra, Ajá, sino ajá. más bien me gustaba ir al Muro Blanco y estar estudiando allá, y obviamente pues era la consentida porque era la menor. Claro. Era un lugar para adultos y yo era la única niña que participaba en ese centro de formación. ¿Y tu mamá te cultivó mucho eso? Imagino Muchísimo. yo. Sí, muchísimo. Tuve una situación muy difícil porque mi papá se murió muy joven, de 39 años. Él era ortopedista, un médico que empezaba una carrera muy brillante, pero pues que obviamente Claro. se vio truncada por la muerte, y ser un adolescente sin papá es una cosa muy dura, ¿Y tu pero mamá muy fue formadora mamá, papá? también. Mi mamá fue mamá, papá, efectivamente, sí. ¿Y esta inclinación por la cultura, con qué más se alimenta desde esa experiencia de colegio y luego de universidad? Yo estudié periodismo y Ajá, comunicación sí. social en La Sabana, y pues obviamente estar en un medio en donde te forman desde una lógica que tiene que ver con el conocimiento, con la lectura, con la literatura, con la historia, pues es un entorno que claramente te hace sensible, creo yo, en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, a la valoración del arte y a la apreciación por lo que la cultura significa en términos de una formación humanística integral. Después entonces se creaba, digamos, a mí me pasó una cosa desde muy chiquita. Yo tenía mi idea en la cabeza de que yo quería manejar entidades culturales. ¿Ah, sí? Siempre así como con esa claridad. O sea, yo Clarísimo quería lo mandar, tenía. eso era clarísimo, clarísimo en mi, digamos, en mis deseos de futuro. Ajá. Pero no existía en Colombia nada que estuviera orientado hacia la formación para gerenciar entidades culturales. Eso es relativamente un Mira. campo nuevo del conocimiento. Pero espérate, vamos por ahora a hacer unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor, hoy en compañía de la doctora María Claudia Parías Durán, presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Batuto. Doctora María Claudia, estábamos hablando un poco del tema de su formación, del colegio y de ese ingreso a la universidad. La Universidad de La Sabana. La Universidad de La Sabana. Allí estudió comunicación social. Sí. Bueno, me estaba contando al cerrar el bloque anterior sobre toda esta experiencia y sobre cómo usted tenía muy claro hacia dónde dirigía esa expectativa de vida, a la dirección de entidades culturales. Exactamente. Bueno, eso es muy bueno que lo contemos. Sí. Porque generalmente un líder tiene muy clara la ruta, el derrotero y los esfuerzos por cumplir las metas que se trazan. Cuéntenos un poco entonces ese direccionamiento entre una formación en comunicación social y ese interés de dirigir instituciones de orden cultural en nuestro país. Bueno, entonces yo terminé periodismo en la Sabana y muy rápidamente entré a trabajar al Espectador como periodista cultural. Ajá. Entonces ese es, digamos, como otro capítulo que me va acercando como al destino de mi vida, al camino que terminé teniendo pues en estos años de vida. Claro, el periodismo cultural te conecta directamente con las entidades culturales, con la política pública, con el sector, pues en su enorme diversidad, en toda su dimensión. Pero rápidamente salí del Espectador para irme a vivir a Cali, en donde trabajé como periodista también para el periódico El País, pero además Amparo Sinisterra de Carvajal me llamó para que la acompañara a trabajar en su Festival de Arte de Cali. Entonces, esa fue como mi primera experiencia directa en el tema de gestión cultural y yo lo que quería era como profundizar, como entender qué herramientas de conocimiento era necesario adquirir para poder manejar entidades culturales dignamente. Y eso no existía. Supongo que ahí es cuando toma la decisión de hacer esa especialización en gestión cultural en la Universidad del Rosario. Exactamente. Pero ¿Cómo digamos se conectan esos dos momentos? Ese momento de esa primera experiencia en el mundo de la cultura, en el sector de la cultura, y esa necesidad de entrar a profundizar con una especialización tan importante como esta. Sí, o sea, no existía todavía la especialización, porque yo creo que en el mundo no había esa digamos, conciencia de que se necesitaba crear un campo de conocimiento específico para la gerencia de la cultura. Ya. Era más un tema o de unas señoras muy elegantes que manejaban los museos y que manejaban todas las entidades culturales y que lo hicieron muy bien durante muchos años. Sí. Pero no se había desarrollado ese campo de conocimiento que el aporte, digamos, de los españoles al desarrollo de ese campo del saber en Colombia fue muy importante porque los catalanes sí tenían ya toda una idea de cuáles podían ser las materias, los contenidos de cursos que fueran enfocados hacia digamos, a ese saber. Después yo regresé de Cali y empecé a trabajar en el Museo de Arte Moderno sin haber conocido previamente a Gloria Sea. Yo llamé al Museo de Arte Moderno y dije, yo quiero trabajar ahí. ¿Así? Así de simple. Y así fue fácil llegar. Pues digamos, no es que hubiera sido tan fácil, pero sí era
tal la necesidad que yo sentía de vincularme a entidades culturales que a mí no me daba vergüenza, ni pena, ni me preocupaba. Yo decía, yo quiero hacer eso y lo voy a hacer. Claro. Que es como una cosa de una pasión que ha sido una guía en mi camino, una constante. Ajá. Entonces ya estuve trabajando en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, después tuve a mi hijo Felipe, entonces un tiempo estuve, digamos, sin trabajar en ninguna organización cultural directamente, y después conocí a Octavio Arbeláez, un gran líder en el sector cultural, que me invitó a ser parte de su equipo en la Dirección de Artes en el recién creado Ministerio de Cultura. Sí. Es que, digamos, la evolución de una carrera también es una evolución sectorial. Entonces, bueno, después de estar unos años en el ministerio, ya se había creado la especialización en gerencia y gestión cultural en la Universidad del Rosario y decidí hacer esa especialización, de la cual obviamente hoy en día soy profesora. Tenemos un testimonio para ti que queremos que vean televidentes. Hernando Salazar nos cuenta cómo se conocieron y una anécdota que bien vale la pena escuchar. Nos conocimos en el año 2001, por allá a finales de febrero del año 2001, en una comida, donde unos amigos comunes. Yo la había visto, pero no la había tratado, y ese día tuve oportunidad de tratarla. Yo la había visto como un año antes en la casa de esos mismos amigos. Me había parecido una mujer muy linda, pero no la había tratado, escasamente la había saludado y no más. Y esa noche tuvimos la oportunidad de conversar muy animadamente y me pareció una persona muy inteligente y muy interesante. Pues ese día surgió el tema de una persona que lee la suerte en Bogotá, y a mí esos temas siempre me han fascinado. Entonces estuvieron hablando de esa persona que lee la suerte, que es una persona que lee el Cuncho del Tinto, que es una antropóloga, y a mí me pareció me pareció un tema interesante, y dije, esta es la disculpa para yo volver a verme con María Claudia, y le dije, ¿por qué no vamos juntos? Entonces María Claudia dice, ve, y este señor tan raro, me cuenta después, dice, este señor, conociendo a todos los de esta comida, a la única que le dice que vayamos donde la señora del Tinto es a mí, que me acaba de conocer, y realmente yo lo que le estaba era poniendo una trampa, en el buen sentido de la palabra, para que nos pudiéramos volver a ver. Entonces, días después yo la llamé para que concretáramos la ida donde la señora que leía el Cuncho del Tinto. Entonces fuimos donde esa señora que lee el Cuncho del Tinto, a cada uno le leyó el Cuncho del Tinto por separado y tal. Y después de eso yo la invité a almorzar y ella me invitó a almorzar a su casa. Y tuvimos un largo almuerzo porque ella tenía invitados en su casa, comimos ajiaco, nos divertimos mucho, pasamos una tarde deliciosa y a partir de ahí empezamos a vernos. Y 2 meses después ya estábamos ennoviados. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y recuerden que pueden escribirnos y vernos en el canal YouTube, en YouTube UNAD, en donde puede revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos. Seguimos en una Educación y Desarrollo, mención de honor, hoy en la grata compañía de la doctora María Claudia Parías Durán. Ella es presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta. Bueno, estamos hablando de algo bien agradable y bonito. El amor. El amor. ¿Cómo es esa vida en familia tuya hoy? Es una delicia. Ajá. A mí me pasa que cuando llego del trabajo, llego como a un lugar feliz. Mi hijo mayor, que no es hijo de Hernando, es hijo de un primer matrimonio que tuve con Germán Hernández, acaba de terminar diseño en la Universidad de los Andes.
se está graduando, está en Bien. ese tránsito, pues, entre terminar universidad y saber Claro. qué quiere hacer o determinar qué va a hacer en el futuro. Mi hija Mariana tiene 16 años y está estudiando en el Colegio Helvecia, es una pila, es Qué una linda. niña preciosa por dentro, por fuera, por el lado, por todas partes por donde se la mire. ¿Qué hacemos como de planes familiares? Nos gusta el cine, vamos muchísimo a cine, somos obviamente consumidores culturales extremos, vamos Ajá. a museos, vamos a conciertos. Wow. Tenemos un grupo de amigos muy chévere. Ajá. O sea, nosotros somos totalmente amigueros, nuestra casa es una casa abierta, una casa donde comemos pizza y tomamos vino. Se socializa todo el tiempo. Y se socializa todo el tiempo. Obviamente también tengo muchos amigos en el campo de la gerencia y la gestión cultural. Nos vemos, nos reímos. Creemos que, como decían las elecciones que coleccionaba mi abuelo en su casa de Mariquita, la risa es un remedio infalible. Total. Si no hay, Si no hay risa, no hay vida. No hay felicidad. Eso, no hay felicidad. Entonces, digamos, es una casa muy alegre y muy rica, una casa Felicitaciones. también donde se promueve la lectura. Ok. Mis hijos son lectores, nosotros también. Hernando es un periodista pues, muy conocido y una persona que tiene una alta responsabilidad en la JEP. Está haciendo una maestría tardía en historia en la Javeriana, entonces todo el día lee. Y bueno, eso es un poco el ambiente Pues hay de un mi casa. testimonio de él que te describe como mujer y esposa. Los invito a verlo. Ella es una persona maravillosa, ella es una persona muy organizada, una persona a la que no se le escapa ningún detalle. Es como la que mantiene el orden en la casa, como digamos que está pendiente hasta del más mínimo detalle. Eso me gusta mucho. Es una persona muy amorosa, es una mujer que le encanta la buena música, que le encanta el cine, con la que converso delicioso, con la que paso muy rico, con la que compartimos muchas cosas de la vida y hacemos muchas cosas juntos, digamos, independientemente de nuestras tareas laborales que son muy intensas, tanto las de ella como las mías. Encontramos espacios donde pasamos delicioso, conversamos rico, estamos con los amigos, y digamos que es una vida familiar muy sabrosa, es una vida familiar tranquila pero divertida al mismo tiempo. Su interés por la cultura la ha llevado a proyectarla a un escenario de poblaciones vulnerables. ¿Cómo ha sido todo ese desarrollo de experiencias para entender que en la cultura se encuentra también la posibilidad de la felicidad de las personas? Pues en la fundación, digamos, en todo mi camino como gestora cultural, yo he encontrado esa relación tan valiosa entre el arte y la transformación social. Pero tal vez en Batuta es donde con más fuerza y con más, digamos, sentido de profundidad uno puede encontrar que esa afirmación es cierta. En la Fundación Nacional Batuta tenemos más de 200 centros de formación musical para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo Colombia, en los 32 departamentos. Están vinculados más de 40.000 niños a los procesos formativos y más del 90% de los niños vinculados a Batuta son población vulnerable o víctimas directas del conflicto armado en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? En primer lugar, que los niños aseguran que para ellos el centro musical es un lugar de acogida, un lugar donde son felices. Eso es así. Esa es la idea. Y los profesores nuestros son realmente unos apóstoles. Ellos están en unos lugares absolutamente apartados de toda comodidad, de toda centralidad, pero adoran lo que hacen. Y esa sí que es una clave de conocimiento. Total, o sea, si uno no total. está apasionado por lo que Si no hace, hay es pasión, mejor que busque otra cosa. Es otro el escenario. Entonces, los niños son cuidados, son queridos, son atendidos. Cada centro musical tiene en promedio 140 niños. Tenemos trabajadoras sociales que los acompañan en procesos que son muy difíciles para los niños que han sido víctimas del conflicto de este país y de la exclusión, la marginalidad, todo tipo de violencias.
Y la música es una herramienta que además los proyecta a futuro. Así porque es. muchos de los niños que han pasado por Batuta hoy en día son músicos profesionales. Excelente. Y salieron excelente. de Qué un bonita ciclo de labor. violencia, de pobreza, y pasaron a ser personas profesionales que además pues adoran la música y hacen parte de la vida laboral activa de Colombia. Pues en un segundo programa que vamos a tener con usted en este escenario de reconocimiento a su trayectoria, pues nos vamos a dedicar mucho más al tema de Batuta. Pero hay otro testimonio de una amiga suya, Marta Liliana, que la describe en todo ese compromiso que en usted se siente, se percibe muy fácilmente por el desarrollo de la cultura y de la reivindicación de niños y jóvenes en poblaciones muy lejanas, en escenarios de vulnerabilidad donde se reconstituyen proyectos de vida. Veamos este testimonio, por favor. María Claudia pues es una mujer increíble en todo el sentido de la palabra, una mujer comprometida con el arte, comprometida con la cultura en Bogotá, y sin miedo a equivocarme, todos los proyectos que ha tomado han tenido éxito, porque sus cualidades son principalmente la convicción de hacer las cosas, conocer a las personas que puedan vibrar con estas ideas, ser muy realista también, y el amor por lo que está haciendo. Pienso que eso es lo que ha hecho que ella tenga éxito en todo lo que ha tocado. Ella es la arpista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que fue una entidad que yo dirigí por 5 años y digo que ha sido una de las experiencias más profundas de mi vida, más interesantes, no solo por lo fascinante que es manejar una orquesta, sino por lo difícil que es. Claro. Es claro. muy difícil. Bueno, Así vamos es. a terminar desafortunadamente este primer programa, pero vamos a continuar. A nuestros televidentes, gracias por su compañía. Los invitamos a seguir en nuestra próxima misión, en donde continuaremos conversando con la doctora María Claudia Parías Durán, presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidad. Hasta la próxima.